Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental, en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a continuar en el capítulo 12 del libro de Hechos, versículo 20, nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú también puedas estar leyendo junto conmigo. Te recuerdo que los viernes tenemos episodio en vivo a las 7 de la mañana, así que comencemos. Dice: muerte de Herodes Agripa. Y no tenía gripa, ¿eh? Ya, comencemos, dice. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Y hasta aquí vamos a leer. Es un pedazo que podríamos decir, ay, estuvo muy cortito, pero hay bastante para poder entender. Bueno, en primer lugar, regresemos. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Y estos lugares eran ciudades independientes, pues no dependían del gobierno de Herodes, pero sí dependían a causa del lugar, no estratégico, pero el lugar donde estaban geográficamente, dependían de Jerusalén para, económicamente, como dice, dependían, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Entonces, económicamente dependían de Judea, estaban muy conectados, y si estaba enojado el rey de Judea, pues entonces no les convenía mucho, les iba a poner trabas para todo su movimiento económico. Por lo tanto, bueno, ok, se pusieron de acuerdo, llegaron a un acuerdo con Herodes, no nos explica muy bien cuál fue el problema, ni después cómo llegaron al acuerdo, pues, o sea, a qué acuerdo llegaron. Pero al final de cuentas, llegó un día donde Herodes, ya que había logrado ahora sí que su cometido, ya estaba de buen humor porque se había arreglado esta discusión, se sentó y dijo un discurso a los que estaban presentes. Recordemos, él está allí en Cesarea. Y dice: el pueblo, asombrado por lo que decía, dijo: «Oh, y esta es la voz de un Dios, esto no es un hombre, hay que adorarlo, él es el mejor, él es lo máximo». Y al Herodes tomar esa adoración que le estaban dando como de Dios, siendo que era un hombre que no era ignorante de lo que Dios decía en sus leyes. Por lo tanto, es por eso que Dios castigó inmediatamente este pecado del orgullo. Y ahorita vamos a regresar más a eso, pero un ángel lo tocó y, como dice, estudiando más aquí, dice que durante una semana estuvo agonizando a causa de esta enfermedad, que lo que causó es que gusanos se lo estuvieran comiendo de adentro para afuera. Y esto está espantosamente horrible, porque vivo se lo estaban comiendo estos gusanos. Y duró así una semana hasta que murió. Y esto, muchas veces Dios no castiga inmediatamente los pecados, pero en este caso, por un propósito, Dios quería que supieran que no era un juego el que estuvieran recibiendo adoración en lugar de Él. Y no es porque Dios sea un envidioso, porque no, así no son las cosas, sino porque definitivamente la gente estaba dándole el lugar de Dios a Herodes, y Herodes estaba recibiendo ese lugar en lugar de decirles: a ver, no, pueblo, ok, está bien que se emocionaron, pero no, Dios, como nos han dicho las leyes, aunque él tuviera toda una vida toda promiscua y toda chueca, recuerden lo que nos dijo la ley. Pero no, a él le encantaba eso, a él le encantaba toda esa adoración que el pueblo le estaba dando. Y los seres humanos somos muy dados a eso. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios.
No para hacer así como unos sin pensar ni con decisión propia y nada más estar adorando a Dios así sin entendimiento, no, con entendimiento, con todas las capacidades que Dios nos ha dado. Pero fuimos creados con esa necesidad de adorar a Dios, porque esto provoca justicia, trae justicia de Dios en donde se le adora, se establece su reino y su justicia. Por lo tanto, la gente tiene esta tendencia a adorar y bueno, puede adorar deportistas, puede adorar artistas, puede adorar a políticos, puede adorar a familiares. Y esto es realmente grave, es por eso que el Señor lo dejó aquí escrito y para que nosotros mismos guardemos nuestro corazón y guardemos nuestro corazón de recibir adoración en lugar de Dios. Como en este caso, era un hombre súper importante y entonces por eso era pues más propenso, ¿no?, a esa tentación. Y así el orgullo, como a este hombre físicamente lo carcomieron los gusanos, el orgullo carcome por dentro. Este pecado del orgullo carcome por dentro, destruye, mata, enferma. Así que soltémoslo. Y lo que dice después con Bernabé y Saulo, que recordemos habían ido para llevar las ofrendas que se habían dado y se habían juntado de las otras congregaciones de gentiles, bueno, pues trajeron y ya se iban de regreso al ministerio que Dios les había dado a Bernabé y a Saulo y se fue con ellos Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé y Juan Marcos era hijo de una señora llamada, déjame decirte, María. María, su madre, dice, a menudo recibía en su hogar a los apóstoles. De modo que Juan Marcos quizás estaba en contacto con la mayoría de los grandes hombres y enseñanzas de la iglesia primitiva, o sea, de los primeros cristianos. Y entonces, este Juan Marcos es precisamente el que escribió el Evangelio de Marcos. Y yo justamente antes de saber esto, pues, de estudiarlo, decía yo, ay, ¿por qué habrá tenido tanto contacto con todos los apóstoles, verdad? Porque probablemente ellos le contaron todo lo que vieron, ¿no? Y todo lo que Jesús les enseñó. Pues ya aquí está la razón. María, su madre, tenía una casa que ya habíamos mencionado en otro episodio, bastante grande, y recibía en su hogar a estos apóstoles. Por lo tanto, este Juan Marcos se une a este Pablo y, bueno, Saulo y a Bernabé, pero te voy a dar un poco del adelanto. Después Juan Marcos, no se sabe la razón, pero renuncia, se cansa, se siente triste, se regresa a su casa. Y sabiendo todo lo que estamos viendo aquí, probablemente es porque pues, era un joven muy acomodado y no le gustó muchísimo ese tipo de vida donde él estaba acostumbrado a tener otro tipo de vida, ¿no? Con muchas comodidades. Pero bueno, eso es lo que hemos estudiado en este día en el episodio de liposucción mental. Recordemos, el orgullo es terrible, nos carcome por dentro y pidámosle ayuda al Señor para dejar a un lado todo el orgullo y toda adoración también que tengamos a cualquier cosa que no sea Dios, porque nos va a enfermar, nos va a traer consecuencias. Todo lo que se siembra se cosecha y trae consecuencias. Pero lo que importante aquí es saber que Dios es bueno y Dios por eso está dando tiempo para que cada uno de nosotros lo conozcamos. Lo conozcamos antes de que, como ya vimos en Apocalipsis, a prueba de bobos, que si no te lo dejo, no lo has visto, te lo dejo en la descripción o aquí arriba también. Va a venir ese juicio sobre el pecado, pero ahorita es el tiempo en donde podemos conocerle, en donde la misericordia y la gracia del Señor por medio de lo que hizo Jesucristo es que podemos conocer al Padre, podemos ser perdonados de nuestros pecados. Déjame despedirme dándole gracias a Dios. Señor, gracias por este episodio y gracias por este día. Señor, el orgullo no lo queremos en nuestras vidas, Señor. El orgullo fue lo que llevó al diablo, Señor, a rebelarse en contra de ti y creer que él podía hacer lo mismo que tú hacías, incluso mejor. Y Padre, lamentablemente ese orgullo, Señor, muchas veces se encuentra en muchos de nosotros los seres humanos, Dios. Y no queremos tener ni una pizquita, Señor, de ese pecado de orgullo. Quítanoslos. Nos arrepentimos, Padre, de ese pecado, de orgullo, Señor. Y queremos solo adorarte a ti. No tener idolatría, sino solamente adorarte a ti y conocerte más a ti, Jesús, como lo que tú eres, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro amigo, porque así es como le dijiste a tus discípulos. No los llamo siervos, sino mis amigos,
porque el siervo no sabe lo que su maestro o su amo hace, pero yo sí les muestro lo que voy a hacer y les platico mis planes. Gracias, Jesús, por ser nuestro amigo. En tu nombre, amén. Y nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.